Bueno, y Japón anunció su retiro de esta Comisión Ballenera Internacional con el objetivo de reanudar la caza comercial 30 años después de haber puesto fin a esa práctica. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña Mauricio Ceballos, quien es vocero de la campaña Océanos de Greenpeace Chile. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. No, muchas gracias por la invitación. Y yo mencionaba este anuncio que ha hecho Japón de reanudar esta actividad de caza comercial, pero la duda que surge a raíz de las distintas informaciones que siempre van surgiendo en torno a este tema, si acaso alguna vez Japón detuvo esta práctica, dejó de cazar ballenas. Bueno, efectivamente nunca detuvo esta práctica. Desde que se decretó la moratoria para la caza de ballenas en el año 1986, que lo hace en el marco de la Comisión Ballenera Internacional, de la cual Japón era un miembro más, se determinó que se podía realizar la pesca de investigación de ballenas, a la cual Japón se adhirió como una manera de poder seguir manteniendo esta práctica. Algo así como investigación científica, ese era el argumento. De investigación científica, exactamente. Y durante muchos años, o sea, hasta el día de hoy se mantuvo esa práctica, la cual fue rápidamente desenmascarada dentro de Japón. Hay bastantes estudios que se han hecho de cómo la cadena de custodia, como se llama, desde el punto de pesca, principalmente del Océano Antártico, hasta la venta en Japón, está completamente documentada y, o sea, nunca tuvo un asidero científico. Ahora, aparte de Japón, para colocar nada más esto en contexto, ¿cuántos otros países hay que también realizan estas prácticas? Actualmente hay, bueno, junto con Japón, que anuncia la salida de la Comisión Ballenera Internacional, hay otros dos países que no están dentro de la comisión y que son claves dentro de lo que es los restos del antiguo negocio ballenero, que son Islandia y Noruega. Sin embargo, estos dos países en los últimos años han suspendido sus expediciones de caza de ballenas, puesto que no tienen ningún interés comercial hoy en día de mantener esa actividad. Ya no resulta en algo rentable para sus flotas pesqueras, así que se han dedicado a otros rubros. ¿Esa situación es diferente con Japón? ¿O esa actitud, mejor dicho? Sí, la actitud es la diferente, yo creo, porque la situación en Japón actualmente es bastante similar. ¿Pero por fines comerciales o no? Lo digo porque cuando uno lee lo que ocurre en Japón o los argumentos que se entregan en ese país, muchas veces se recurre a decir que se trata de un tema de tradición, de un tema cultural, que es fundamental en su alimentación. ¿Es tan así o es el tema comercial el que finalmente prima? Ni siquiera el tema comercial, no es ninguno de los dos. De hecho, el tema de la tradición cultural en Japón ha sido un tema que ha argumentado el gobierno para mantener todo este tipo de presiones a nivel diplomático, de poder reabrir la caza de ballenas, que ese fue su gran objetivo durante este año, cosa que la Comisión Ballenera Internacional impidió en la última reunión. Y claro, está este discurso, pero la mayoría de la población hoy en día en Japón ya no tiene la práctica de consumir carne de ballena, es una actividad muy marginal. De hecho, en las generaciones más jóvenes es casi inexistente. Mucha gente nunca ha probado carne de ballena, por ejemplo. Y eso hace que económicamente tampoco sea rentable. O sea, quienes están impulsando esta actividad son pequeños grupos de nicho, que lo que sí tienen es mucha influencia dentro del gobierno japonés, y eso hace también de que sigan impulsando estas prácticas hasta el día de hoy. Ya, pero presionan esos grupos precisamente por tema comercial. Sí, por tema comercial y claro, es algo que es un negocio para ellos, como digo, un negocio bien pequeño que no tiene una relevancia en la economía japonesa en su conjunto, pero lo es para ellos y bueno, cuentan lamentablemente con el apoyo de ciertas personas bastante influyentes dentro del gobierno japonés y sobre todo dentro de las autoridades pesqueras, lo que hace que y tan influyentes son, lo digo porque la reacción mundial en general ha sido de cuestionar a las autoridades japonesas por apoyar esta alternativa. Sí, eso llama bastante la atención, el hecho de que pese a que o sea, yo creo que es bien conocido que es un daño muy grande a la imagen del país. De hecho, algo que nosotros compartíamos con nuestros colegas de Japón, de Greenpeace allá, es el hecho de que para ellos lo más importante es poder salir de esta imagen que se tiene de que el Japón es un pueblo que se dedica tradicionalmente a la caza de ballenas y que es algo que no es así. O sea, históricamente solamente se trató de un periodo muy concreto de la historia de Japón en los años postguerra mundial, en donde Japón efectivamente no tenía una economía que permitiera alimentar a la población, pero eso ya hace más de 50 años, en donde la carne de ballena no tiene ningún tipo de
no es parte de la base de la dieta en Japón. Entonces es casi como algo arcaico que se mantiene y que, bueno, lamentablemente tiene influencia que está llevando a que se tomen estas malas decisiones por parte del gobierno japonés. A nivel internacional, ¿qué es lo que se puede hacer? Aparte de tal vez ejercer cierta presión, el cuestionamiento, la crítica, ¿qué se puede hacer ante esta determinación? ¿Hay algún tipo de sanción en particular? Bueno, efectivamente, de hecho ya se han hecho sanciones en los últimos años, teniendo en cuenta de que ya existía esta casa encubierta con pesca de investigación. Eso provocó que, por ejemplo, Australia llevara ante la Corte Internacional de Justicia un caso hace pocos años atrás, la cual ganó el gobierno australiano, y eso ha puesto mucha más presión diplomática a Japón. Y también hay que pensar que lo que hizo Japón con esta decisión también tiene que ver con un aislamiento internacional. Hoy en día, la Comisión Ballenera Internacional, que se creó como una instancia para regular la caza de ballenas hace 40 años atrás, se ha ido moviendo lentamente hacia una organización multinacional donde participan muchos países, entre ellos Chile, en donde se está pensando en la conservación de los océanos. Y el hecho de que Japón se haya salido, o sea, si bien es un hecho lamentable, también es probable que acentúe el factor más conservacionista que está adquiriendo esta organización y se puedan obtener nuevos santuarios marinos en distintos puntos. Sí. Ahora, cuando se toma esta determinación, esto de reanudar la caza comercial, ¿cuál es el impacto que puede tener efectivamente en la conservación de ballenas, el impacto que puede tener en la población que todavía existe? ¿Es tan grande la caza de ballenas o es algo más bien acotado? ¿Cómo se puede medir eso? Bueno, probablemente, y teniendo en cuenta la poca importancia comercial que tiene esta práctica, es probable que no sea un impacto muy grande. Sin embargo, estudios recientes están demostrando la importancia que tiene la vida de los cetáceos con la captura de, por ejemplo, gases de efecto invernadero. Eso es bastante clave. O sea, el hecho de pensar hoy en día en la caza de ballenas, por muy marginal que sea, es como pensar, por ejemplo, en deforestar bosques nativos. Tiene un efecto que cuando estamos justamente pensando en de qué manera podemos cumplir con los acuerdos de París o cumplir con nuestras cuotas de emisiones que cada país tiene, el hecho de mantener los océanos protegidos es clave en ese sentido. O sea, cada una de las ballenas en el océano está realizando un trabajo constante de captura de todo este gas de efecto invernadero, y eso es algo que ponemos en peligro con esta medida. Ahora, estaba leyendo que son entre 200 a 1.200 ballenas al año que ya estaban cazando en Japón. No sé si es la misma cifra con la que ustedes tienen, si coincide con eso, y ahí era una época en la que todavía no estaba oficialmente hecho este anuncio de caza comercial, sino que se supone que era con lo que decías al inicio de la entrevista, con fines netamente de investigación científica. ¿A cuánto se estima que podría aumentar esa cifra? Bueno, esa es una cifra bastante peculiar también, porque es una cuota que se autoimpone las autoridades pesqueras en Japón, y es una cuota que en los últimos años no han podido cumplir. Yeah. Efectivamente, la presión internacional, al igual que también la dificultad de poder comercializar el producto una vez en Japón, ha hecho que estas cuotas no se estén cumpliendo actualmente. En los primeros anuncios que han hecho ahora, ellos han manifestado en que esa es la cuota que ellos quieren mantener, especialmente, en este caso va a ser en su zona económica exclusiva. Y eso pone en peligro en especial a una especie de ballenas, que es la ballenas minke, las cuales, al igual que la mayoría de las especies de ballenas, tienen un tiempo de reproducción bastante lento y va a ejercer mucha presión sobre las poblaciones, lo cual, bueno, es completamente indeseable. Y por último, como Greenpeace, ¿qué tipo de acciones van a tomar? Leía que también ha habido una crítica importante de grupos ambientalistas y preocupados por este tipo de temas al interior de Japón. ¿Puede que eso también termine ejerciendo algún tipo de presión que pueda permitir un cambio en la decisión que han tomado las autoridades de Japón? Bueno, en los últimos años hemos hecho bastante trabajo a nivel diplomático, justamente en todas las reuniones de la Comisión Ballenera Internacional, buscando este objetivo de que tenga un propósito mucho más conservacionista, y al igual ahora en los próximos años que se va a discutir el Tratado por los Océanos en Naciones Unidas, en la cual estamos impulsando una meta ambiciosa también para que el 30% de todas las áreas que no tienen jurisdicción del mundo, digamos estas partes del océano entre países, esté protegido para el año 2030. Eso va a ser un rol clave para disminuir la presión en materia de cetáceos. Y a nivel interior de Japón, Greenpeace ha estado haciendo un trabajo muy en red con distintas organizaciones
ambientalistas dentro de Japón, sobre todo poniendo en énfasis en que muchas de las actividades de caza de ballenas que se han realizado hasta el día de hoy cuentan con la subvención de fondos públicos. Entonces también hacer conciencia entre los contribuyentes de Japón sobre el mal uso que se está dando a sus propios impuestos, digamos, lo cual pueda finalmente aumentar la presión dentro de Japón para disminuir esta práctica y prohibirla totalmente. Muy bien, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos un poco más cómo opera y las consecuencias que tiene esta determinación tomada por Japón. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.